de vuelta y justamente vamos a compartir esta nota que hemos hecho con Agustina Pérez Rial. Van a notar que dice, esto era previo a la presentación de la película en el Festival de Mar del Plata, así que cuando digan mañana en Mar del Plata, bueno, es mentira, es chicos. mentira, no es mañana en Mar del Plata. Es pronto en el Malva. Bien. Porque se presentó en la Lugones, la película tuvo 7 funciones, muy lindo, muy acompañado, y va a estar en el Malva. Mientras tanto, lo que les puedo decir es que en las redes sociales de Danubio, danubio.película, pueden encontrar material, y en las redes de la directora también, que está todo en las redes de la misma película, van a encontrar linkeada material, porque la película tiene como todo también un trasfondo de investigación en el cual hicieron entrevistas que iban a formar parte de la película. Y después, antes de que cambiara su forma, digamos. Exactamente. Como eso no pudo ser, están haciendo ahora un Danubio desclasificado. ¡Ay, hermoso! Y publican las entrevistas. Si tenés, por ejemplo, entrevistas a José Martínez Suárez y a otras personas que estuvieron participando de lo que fue esta investigación. Claro. Muy, muy lindas, se ven, se escuchan bárbaro. Así que me parece que entre esta nota, eso que pueden ver de Danubio desclasificado y lo que van a poder ver cuando vean la película en el Malvo donde se presente, me parece un muy buen plan. Un replan, sí, tal cual. Así que bueno, si te parece, le vamos a dar play y vamos a escuchar esta nota con Agustina Pérez Rial sobre la película Danubio. Fantástico. Bueno, les contábamos, vamos a aprovechar unos breves minutitos que tenemos como privilegio para poder hablar con la directora Agustina Pérez Rial, que mañana va a estar presentando Danubio en el Festival de Mar del Plata. Esta película que trata sobre el año 68, la Guerra Fría, la dictadura de Onganía, un festival de Mar del Plata, un montón de cosas. La infiltración del comunismo en la cultura vigilada por los servicios de inteligencia, sí, total. Como un montón de cosas, y justamente le damos rápidamente la bienvenida a Agustina y te agradecemos desde ya que te tomes estos minutos para poder conversar con nosotras, Agustina. Hola chicas, bueno, primero que nada muchas gracias por el interés en la peli y gracias también por este espacio para poder difundir el trabajo que hacemos. Le contaba recién a la productora, estoy en este momento en plena ruta a menos de 90 kilómetros ya de Mar del Plata, llegando para el estreno mañana de la película. Sí, ya estás ahí. La agarramos como en esas paradas en la estación de servicio. Paradas estratégicas. Exactamente, parada, café y estación. Perfecto. Bueno, para comenzar, justamente la película tiene un montón de lugares por donde entrar y de hipótesis de película en realidad. Y lo primero que quería saber era dónde empieza, digamos, dónde aparece, qué es lo primero que aparece para empezar a armar la historia. Lo primero que aparece para empezar a armar la historia es un legajo de inteligencia desclasificado, un legajo de la DIVBA, que la DIVBA es la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que ahora son legajos que están en manos de la Comisión por la Memoria en La Plata, que narraba una fiesta que se había hecho en Mar del Plata en el año 68, a la que habían ido comunistas marplatenses y algunas delegaciones de los países del este que en ese momento habían venido al festival. Claro. Ese legajo llegó a mí por una colega investigadora. En ese momento yo habitaba el universo de la academia con una beca en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de análisis del discurso. Con esta colega yo había escrito un libro que se llamaba Tránsitos de la mirada a mujeres que hacen cine, que se publicó en el 2014, y veníamos buscando como nuevas excusas para seguir trabajando juntas. Yo soy de Mar del Plata y tenía ganas de hacer algo sobre Mar del Plata, y cuando ella me comparte este legajo de materiales desclasificados, a mí me pareció que era algo interesante para hacer un abordaje académico, pero me pareció absolutamente cinematográfico. Nunca me había enterado que el festival había sido observado y vigilado durante la década del 60. Creo que también es una década y una época, la década del 60, que no es tan transitada acá por la cinematografía. Estamos más acostumbrados a las películas de la última dictadura, de la dictadura del 76 para adelante, pero no tanto a esa época tan oscura y tan de gestación de esa dictadura que es el onganiato. Sí. Y
y la película es producto de muchas búsquedas de cómo hacer una película con ese legajo de 3 hojas. Mira. Y de alguna manera Danubio es el fruto de esas búsquedas, y el producto de muchos fracasos también en el medio, o no fracasos, o pruebas, investigaciones, de entender los límites del documental, que era algo que a mí me parecía cuando estaba del otro lado, ¿no?, de la ventana, como cuando más académicamente revisaba documentales, y me parecían que las formas de los documentales se repetían mucho a sí mismas, o encontraban un límite muy fuerte en el conocimiento de aquello que iban a buscar. Y hacer Danubio para mí es 6 años me llevó a hacer la peli, como hacer Danubio también fue encontrarme en carne propia con los límites del documental y con las posibilidades de la ficción, trabajando en un umbral de lo que quizás se llama como non-fiction, ¿no? Como autores como Sebald o Kiyosaki, Ginás. Sí. Donde uno nunca sabe demasiado cuál es el pacto. Si el pacto que uno está habitando es el pacto de un documento, o el pacto que uno está habitando es el pacto de una ficción y una creación. Y sobre eso, la voz en off, digo, justamente aparte sobre lo que estabas mencionando y los nombres que mencionaste, digo, la presencia de la voz en off me parece fundamental, y quería saber cómo la habían construido y cómo la habían escrito, porque bueno, no es sencillo. Mariano Ginás creo que debe ser uno de los pocos que la manejan tan bien y que la escriben y la hablan tan bien. Y bueno, quería saber cómo había sido ese proceso, aparte, bueno, lo ficcional, ¿cómo fue eso? Esta colega, compañera, es la guionista de la película, se llama Paulina Bettendorf, y con Paulina tuvimos un trazo de muchos años de investigación, de agarrar sino todos los legajos pertenecientes al Festival de Cine entre el 59, que empieza a operar la DIVBA, esta Dirección de Inteligencia, y el 70, que el festival se ve interrumpido por 25 años, y en esos legajos buscar nombres propios, ir a entrevistarnos con ex militantes del Partido Comunista, ver qué pasaba cuando uno le hacía o le compartía estos legajos a miembros de las comunidades eslavas marplatenses hoy. Y a partir de todos esos retazos y de todos esos materiales documentales es que empezamos a darle forma a esta voz. Que a mí me gusta decir que es una voz que no es verdadera, pero que sí juega todo el tiempo con los límites del verosímil. O sea, sí es una voz construida en relación a historias de migración que sí acontecieron, historias de militancia que sí acontecieron, y también todas esas huellas que quedaron atestiguadas en estos materiales de inteligencia. Sí, y me parece muy interesante esto que decís de trabajar en ese umbral, ¿no? Y que por un lado está el recurso del que Vicky te consultaba, que es este de la voz en off, que es como el que enseguida nos entra, pero también lo pensaba desde el trabajo del propio material de archivo, cómo lo manejaron jugando con la imagen y el sonido, y me parece que ahí creo que hay un trabajo de ustedes también por evidenciar este umbral en el cual se manejan. No sé si fue desde ahí, desde donde ustedes lo pensaron. Bueno, la película tiene un laburo muy minucioso de montaje. La montajista de la película es Natalia Lavaqué. El trabajo, hay un crédito que es el crédito de guión de montaje, ¿no? Y ese crédito en realidad valora algo que es que en una película de archivo, en verdad, parte del guión se construye en montaje. Uno se tiene que enfrentar a las imágenes, jugar con las imágenes y ver lo que una imagen puede. Y sí. Uno de los ejercicios que hicimos mucho con Paulina y con Natalia era tratar de ver en estos materiales, que muchas veces son materiales institucionales, como puede ser un Sucesos argentino o un noticiero panamericano, qué pasa cuando uno a esos materiales los recorta y se queda solo con aquello que podría ser visto por un punto de vista. Claro. O sea, cuando uno subjetiviza esos materiales. Y así es como pusimos esta voz en esa plaza ante ese discurso de Perón, o en ese atentado en el 59, antes de uno de los festivales, tratando de ver cómo construir punto de vista en el archivo. Y después esos archivos tienen voces. Esas voces son voces institucionales, voces de gente de la calle, voces de periodistas que entrevistan gente, o que entrevistan militares. Y nos parecía importante que el personaje ficcional
de alguna manera no explícita, porque nunca es que lo contesta, los materiales de archivo, de una manera no explícita, dialogara con esos materiales. Que la historia, que la narración dialogara, ¿no? Claro. Me interesaba también mucho lo que tiene que ver con la búsqueda de material de archivo tan diferente en el sentido de, bueno, tenemos una parte que tiene que ver con legajos, otra parte que tiene que ver con el Festival de Mar del Plata, otra que tiene que ver con el contexto de la época. Y quería saber cómo habían recopilado y qué instituciones participaron en lo que fue la recopilación de material de los distintos espacios. Acá me va a salir a hacer un poquito de militancia archivística en mi respuesta, y es decirte que lamentablemente estamos en un país que no tiene una cinemateca. Entonces, el acceso a los materiales de archivo en Argentina, que es un oficio al que yo aprendí a dedicarme haciendo Danubio, y de hecho hago eso como labor para terceros en documentales o en series. Es un oficio difícil de llevar a cabo porque, más allá de que hay instituciones que son muy buenas y muy bien intencionadas, como puede estar la AGN, el Archivo General de la Nación o el Museo del Cine, después muchos materiales dependen de las voluntades de acceso de privados. Yo tuve mucha suerte y muy buenos encuentros, y creo que también parte de mi profesión anterior como gestora me ayudó a que algunos de esos archivistas pudieran empatizar y brindarme sus materiales, pero la verdad es que la película, o los materiales más importantes que conforman la película, son materiales que vinieron de privados. Son el acervo fotográfico de Pupeto Mastrocasco, que fue fotógrafo del Festival de Cine entre el año 59 y el 70. Él tenía en su casa abandonados más de 3.000 negativos que yo digitalicé con mi equipo, que son parte del corpus fuerte archivístico de la película. Y después, hace 3 años, por un contacto del diario La Capital, llegué a una persona que estaba en Canal 10 de Mar del Plata, Claudia Figueroa, digitalizando algunos materiales de viejos noticieros de los 60. Pero porque había encontrado esas latas de 16 milímetros ahí y le había pintado, para decirlo mal y pronto. Y cuando empecé a ver ese material, para mí fue fascinante, porque no había recreación que pudiera darme esa textura de época, esas voces, esas expresiones. Y yo creo que esos dos materiales, los materiales de Canal 10 y los materiales de Pupeto, sumados a un conjunto de materiales que me encontré en la casa de un coleccionista privado en Lanús, en Buenos Aires, que son un material alucinante de Lowe. Lowe era una distribuidora que en la década del 60 vendía publicidad para cine en Argentina. Y este coleccionista privado es un coleccionista de una colección exquisita sobre noticieros políticos, peronismo y algunas cuestiones publicitarias. Y ahí encontré ese material, y además son fascinado con Mar del Plata. Entonces son unos materiales de Mar del Plata alucinantes. Parte de los materiales que abre la película también son de él. Pero fueron 3 voluntades privadas que hoy por hoy marcan mi vida, porque digo, esta persona que se llama Ariel Castroferro es un gran amigo que va a venir mañana al estreno y no puede creer que sus materiales se vean en pantalla grande. Pupeto, que también va a estar ahí en primera fila, o Claudia Figueroa, como eso es hacer archivo acá en Argentina también, ¿no? Pero la pregunta es qué va a pasar con ese archivo después. Como archivista ahora, como mi pregunta es qué pasa ahora con este archivo. Tal cual. Esos negativos siguen todavía en mi poder, pero eventualmente sería bueno que pase algo. Digo, hay otras experiencias de películas a las que también les pasó eso. Cuando estudio Luisita. Tremendo. Sol Miraglia también recuperó todos estos materiales de archivo y puso en valor esos materiales de archivo de Luisita, pero de no haber sido por Sol. Claro. No sé si Luisita estaría hoy en una muestra en el Malva. No estaría, de hecho. Es verdad. Sí, tal cual. Agustina, no te queremos robar más tiempo, así llegás de una vez por todas a Mar del Plata. Te deseamos todo el éxito con la película en el festival. Y gracias por parar un segundo a hablar con nosotras. Muchas gracias y gracias por el espacio, chicas.